El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Un cordial saludo a todos nuestros televidentes, a todos nuestros usuarios que nos siguen en nuestro programa Salud con HMB. Quiero agradecer a la comunidad y resaltar la cuantiosa participación que hubo en las jornadas de vacunación que acabamos de concluir. Fue muy importante y es muy valioso que todos tengamos en cuenta y participemos de estos eventos. Cuidar nuestra salud, prevenir la enfermedad, es parte del autocuidado, es nuestra responsabilidad y como padres tenemos que estar pendientes de los programas y de los calendarios para que nuestros hijos continúen recibiendo los esquemas según la edad de cada uno de ellos. En el día de hoy quiero hablarles de los métodos de planificación con los que tenemos disponibilidad en el momento, recordando que la planificación familiar son estrategias que tenemos las personas que nos garantizan nosotros poder planear nuestros hijos o nuestros embarazos, teniendo en cuenta que podemos definir en qué momento nos vamos a embarazar. En el momento en que decidamos tener nuestros hijos, podemos decidir suspender el método en que estemos utilizando o seguir en la permanencia de su uso en caso de que queramos posponer el planear la familia. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de los métodos disponibles que tenemos. Deben conocer que existen métodos naturales que no son con dispositivos ni medicamentos, sino métodos que uno puede practicar naturalmente con la pareja, recordando que son métodos no seguros, que no son recomendables. Entonces en este momento pues no se los aconsejo, pero los deben conocer, como lo son el coito interrumpido, que es cuando se interrumpe la eyaculación del hombre y el hombre sale del genital de la mujer y eyacula por fuera. Esto es para evitar pues que se dé la unión del espermatozoide con el óvulo, teniendo en cuenta que la eyaculación se da por dentro del genital femenino. El otro es el método del ritmo, que se utiliza con el calendario del ciclo menstrual, es decir, cuando la persona no está en edad fértil es donde puede tener actividad sexual, y en los días fértiles no es aconsejable porque aumenta el riesgo para embarazarse. Esto lo pueden utilizar solo las personas que son muy seguras, muy fijas en sus ciclos menstruales, donde tienen una fecha estable para que les venga el día inicial, el primer día de la menstruación, y que el ciclo es cada 28 días fijo y regular. Del resto es de muy alto riesgo que las personas lo utilicen porque el riesgo de embarazarse aumenta, como les había dicho previamente. Otros métodos que ya son más de uso de dispositivos, de medicamentos, los vamos a hablar ahora, y son uno de ellos unos métodos de barrera. Entonces estos métodos de barrera son clasificados así porque generan una barrera, como su palabra lo dice, entre el genital femenino y el masculino para evitar embarazos no deseados, para evitar enfermedades de transmisión sexual, que es una de las cosas muy importantes dentro de la vida sexual activa, que al tener contacto sexual con otra persona pues existe el riesgo de enfermedades de contacto sexual, y este método, como genera una barrera, pues va a evitar que se pase o se filtren las enfermedades como lo son el VIH, la sífilis, la gonorrea y de diferentes enfermedades de transmisión sexual. Entonces aquí tenemos una imagen del condón, pues en este momento lo tengo aquí selladito, pero el del hombre es de esta manera. Él se ajusta o se fija al genital masculino, pues para poder tener la actividad sexual con su pareja. También hay preservativo o método de barrera para la mujer,
Obviamente son métodos que son muy cómodos de utilizar, son prácticos, son más fáciles porque es solo retirar y colocar en el momento en que se necesite, pero pues usualmente las mujeres no lo utilizan o porque no lo conocen o porque les parece incómodo el uso, aunque no lo sea. Hay otros métodos como son los espermicidas, son unas pastillitas que se colocan ya, se insertan a nivel del cuello cervical para aumentar la efectividad de la protección para evitar los embarazos no deseados. Estos espermicidas lo que hacen es matar el espermatozoide o generar que el espermatozoide sea inviable o no genere fecundación. Y ahora, hablando de los métodos hormonales, inicialmente vamos a mostrar lo que son las píldoras. Son píldoras, pueden ser píldoras combinadas o píldoras con solo progestágeno. Entonces las combinadas vienen mezcladas con estrógenos y progestágenos, que pues cualquier persona las puede utilizar. Es más recomendable en adolescentes, personas jóvenes o la edad de la persona que la quiera utilizar. Es un método muy eficaz, es muy sencillo de utilizar, pues es una pastilla diaria que se debe manejar, pero lo importante es que no se debe olvidar la toma porque aumenta el riesgo para embarazarse. Entonces aquí podemos ver en este blister que viene la orientación, la enumeración de 1, 2, 3, 4, todos los días consecutivos para que no haya olvido en las tomas de las píldoras. Hay píldoras blister que vienen de 21 tabletas y hay otros que vienen de 28 tabletas. El de 21 tabletas podemos tomarlo hasta el día 21, se esperan unos 7 días y ahí sí reinicia nuevamente el blister. Y la otra, que es la de 28 tabletas, se toman las 28 tabletas y al día 29, o sea, al siguiente día, ya debe iniciar nuevo blister. Ahí sí no se debe descansar con estas píldoras. Como les decía, eso es un método altamente fácil de usar. Esto regula el ciclo menstrual, entonces no es solo utilizado para evitar embarazos, sino también para generar un control de los ciclos menstruales en caso de mujeres que son irregulares en sus periodos o tienen periodos anovulatorios. En este caso vemos las píldoras que son solo de progestágenos. Eso es para el caso de pacientes que tienen contraindicado el uso de estrógenos por ciertas condiciones médicas. O se puede utilizar en pacientes que estén en proceso de lactancia porque no tienen estrógeno y el estrógeno es lo que puede generar contraindicación durante el proceso de lactancia en las mamitas. Entonces este es uno de los métodos, una de las ventajas que se garantiza con este método de progestágeno, que lo pueden usar los lactantes o alguna persona que tenga contraindicación a los estrógenos. Hay otro método hormonal que es el anillo anticonceptivo. Este es de cambio mensual, se utiliza durante un mes, el siguiente mes ya se hace cambio. Este anillo es algo circular como lo vemos acá en esta imagen y él va arrojado allá, se introduce en la parte del cuello cervical para que se dé la protección ante embarazos no deseados, el método de planificación. Pues esta es una imagen de cómo se debe utilizar. Se elonga un poquito el anillo y se introduce a nivel vaginal, se introduce hasta la parte posterior donde se llega al cuello cervical para que quede posicionado en ese lugar. Se lo puede colocar la misma persona, como lo vemos en esta imagen, es práctico de utilizar, pero obviamente cuando la persona, si es recomendado por un médico, se lo puede enseñar a colocar, porque obviamente todos los métodos tienen que tener una indicación de su uso, ¿no? Entonces se debe explicar cómo se realiza. Otro de los métodos hormonales es la inyección mensual. Entonces hay inyecciones que se usan de manera mensual y otras que se usan de manera trimestral. Usualmente para evitar embarazos normalmente se usa la inyección mensual en las personas que lo utilizan. No tiene, digamos, efectos colaterales en cuanto al peso, en cuanto a la irregularidad del periodo. En algunas personas puede generar cambios en las fechas en que viene el periodo, puede reducir la cantidad de sangrado, entonces tiene pues también beneficios y los pueden usar cualquier persona. La inyección trimestral es más que todo para las mamitas que están en proceso de lactancia, se utiliza más en estas pacientes, donde se coloca la inyección y se espera 3 meses y a los 3 meses siguientes se vuelve a colocar la inyección trimestral. Y ya hablando, finalizamos ya con los métodos que son reversibles fácilmente, como los acabamos de describir, y ya hablando de los métodos a largo plazo, que son ya los dispositivos. Tenemos varios dispositivos disponibles. Entonces uno es el dispositivo intrauterino, hay uno que es late de cobre y otro que es con hormonas.
El que es el de la T de cobre es este que vemos aquí en esta imagen. Este tiene un periodo de durabilidad o de efectividad durante 3 años. El otro es el que viene con hormonas, que dura aproximadamente 5 años. Inicialmente la persona que quiere utilizarlo se lo introducen a nivel intrauterino, queda ubicado en la parte endometrial. Lo que genera es la efectividad es porque él hace que se produzca un moco a nivel del endometrio, es un moco filante que evita que los espermatozoides viajen hacia los ovarios y pues se dé el proceso de fecundación. Es un método también muy seguro, es muy práctico porque se coloca y no hay ninguna molestia. De pronto puede generar secreciones vaginales, de pronto como complicaciones, enfermedades pélvicas inflamatorias, que son inflamaciones de las trompas, pero pues si hay una buena inserción, si hay un buen cuidado, higiene y todo normal, no hay ninguna contraindicación ni ningún efecto colateral. Sin embargo, este método, pues obviamente una vez se coloca, la enfermera o el médico tratante, pues obviamente le debe hacer revisiones regulares para ver que esté bien insertado, para ver que no haya ninguna infección ni ninguna contraindicación, ningún efecto colateral. Otro de los métodos de inserción o ya de implantes, lo vemos acá como es el implante hormonal. Viene en un dispositivo que aquí les muestro. La persona viene al proceso de inserción, le deben colocar anestésico local en el área de inserción. Como vemos acá, se coloca en el brazo que no es dominante. Si la persona es diestra, pues se va a colocar en el brazo colateral, en el izquierdo, para que no haya ninguna molestia después de la inserción. Se debe colocar anestésico local en la parte de la piel para que se adormezca esa parte y poder colocar el dispositivo, teniendo en cuenta que es con un trócar o una aguja que puede ser molesto si no se anestesia la zona. Entonces se anestesia inicialmente y después se introduce el método, se dispara aquí este switch y el método queda insertado. Hay uno que viene de una sola barrita, que tiene duración de la efectividad por 3 años, y hay otra que viene en 2 barritas que viene para duración de 5 años. Según si la paciente quiere prolongar el periodo de ser mamá por 3 años o 5 años aproximadamente, este método es muy bueno, muy seguro, es garantizable. Una de las ventajas es que disminuye los dolores intermenstruales, o una de las desventajas o de los efectos que se ha visto es que generan sangrados irregulares o irregula un poco más el periodo, como lo pueden hacer a comparación de cómo lo pueden hacer otros métodos. Entonces es como las deficiencias que ha tenido este método, pero el resto es muy efectivo, es muy seguro, es muy cómodo de usar, porque una vez se introduce, pues no hay ningún problema. Puede quedar una equimosis, un morado localizado que cede durante los 2 a 3 días y no hay ninguna molestia, no hay riesgo de infección ni nada de esas cosas. Es un método discreto porque no se ve, no molesta, no duele, entonces es bastante garantizado. Seguimos ahora con los métodos irreversibles, que ya son los métodos quirúrgicos, donde se garantiza a las mujeres o a los hombres. Entonces se da la sección o ligadura de las trompas en el caso de las mujeres, donde se hace un corte de lado y lado de la trompa y luego se liga, o según como tengan la técnica quirúrgica el especialista, se va a realizar. Entonces en las mujeres es la ligadura de las trompas y en los hombres es la vasectomía. Es un método muy seguro, obviamente es también una sección o ligadura que se hace en los conductos deferentes para que se bloquee el paso de los espermatozoides y así evitar pues embarazos próximos. Este método pues obviamente ya se utiliza en mujeres y hombres que ya tienen pues su pareja estable, sus esposas, que ya tienen hijos, suficientes hijos, o la cantidad de hijos que la pareja considere que es adecuada, o hasta ahí la cantidad de hijos que van a tener. Entonces ellos si definen realizarse un método irreversible, pues puede ser a la mujer o al hombre, se le puede garantizar a alguno de los dos. Este método, muchos de los hombres tienen muchos tabús o creencias de que se pierde la potencia sexual, de que se genera cáncer prostático, de que se generan mil limitaciones durante la actividad sexual, y es claro que eso es completamente falso. Entonces en este momento quiero borrarles de la cabeza que eso existe, porque realmente este método es muy seguro, no tiene ninguna contraindicación. El hombre puede tener la actividad sexual, la potencia sexual
100% igual, normal, no va a tener ningún riesgo para cáncer de próstata ni para ninguna enfermedad prostática. Entonces, para los hombres que tienen ese tabú, lo pueden eliminar de su cabeza porque realmente no existe ninguna de estas complicaciones durante su vida sexual. Y las mujeres, también es un método muy seguro, no tiene ninguna contraindicación, no tiene ninguna complicación, entonces también lo pueden utilizar en el momento que lo decidan. Y ya saben, pues que sea cuando ya no quieran más hijos, porque pues tampoco se va a querer en jóvenes, en pacientes muy jóvenes, menores de 30 años, porque después más adelante van a querer un hijo y pues hay posibilidades de pronto de volver a canalizarlos, pero realmente no es igual de efectivo, entonces no es muy aconsejable. Debo recordarles que en su EPS, en la IPS de atención donde ustedes reciben sus servicios de salud, pueden garantizarles los diferentes métodos, no todos los que acabamos de describir, porque hay unos que tienen pues mayor costo, mayor complicación para el acceso, entonces no todos los garantiza la EPS. Los que siempre van a tener o con los que siempre se van a contar en la EPS son los métodos los orales, que son las pastillas, los métodos inyectables, ya sea la inyección mensual, la inyección trimestral, los métodos de barrera como lo son el preservativo masculino, el preservativo femenino no se garantiza, eso usualmente lo debe comprar la persona. Y los dispositivos, lo que son los dispositivos intrauterinos y los subdérmicos. Este es el dispositivo subdérmico, entonces se le puede garantizar, se lo puede garantizar la EPS, y así como los dispositivos intrauterinos, la T de cobre usualmente. Entonces, cuando usted necesite orientación, necesite información acerca de los métodos de planificación, acerca del proceso de salud sexual y reproductiva, usted se puede acercar a su EPS, a su médico tratante, aquí al hospital, en los casos de los pacientes que reciben los servicios en el Hospital Manuela Beltrán, para que les den asesoría respectiva de estos métodos. Se debe sacar una cita con médico general para que se le dé la orientación completa de todos los métodos, donde se le explique cada uno de los métodos en qué consiste, cuál es su mecanismo de acción y sus efectos adversos o efectos colaterales, cuáles son las otras de las medidas preventivas pues para usar el medicamento. Entonces se deben acercar a la institución o a su EPS donde reciban los servicios de salud. Recordarles que una vez usted quiere utilizar los métodos de planificación y quiera ya quedar en embarazo, pues los puede suspender inmediatamente sin ninguna complicación, no hay riesgos de esterilidad ni de que no vayan a poder tener embarazos próximos ni nada de eso, porque uno de los tabús o creencias negativas que se tienen ante los métodos de planificación es eso, que dañan el cuerpo, que generan infertilidad y esas cosas, y esterilidad, que pues realmente es algo falso, algo negativo. Les recuerdo, los métodos tienen una seguridad y efectividad en cuanto a su uso, es bastante alta, así que es más seguro usar métodos de planificación que no utilizarlos, teniendo en cuenta que en cualquier momento se está predispuesto al riesgo de embarazarse o de contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual. Por eso es que es muy importante contar con seguridad ante todo en cuanto a las relaciones sexuales. Bueno, en esta oportunidad queremos agradecerle a toda la población del Socorro que se ha venido haciendo presente en las diferentes jornadas de salud, de vacunación y otras que se están desarrollando desde diferentes campos. Unas a través de las actividades de promoción y prevención y otras a través de las actividades del plan de intervenciones colectivas. La semana pasada pues se tuvo jueves y sábado jornada nacional de vacunación, en la cual pues una gran afluencia de población de diferentes edades y en cumplimiento de las diferentes vacunas necesarias para cada una de la población. Queremos recordar algunas alertas epidemiológicas de la OMS y OPS, las entidades que regulan a nivel mundial la situación de salud de los países, y en la cual pues se manifiestan algunas puntuales y para que sean tenidas en cuenta. La alerta amarilla por fiebre amarilla aún persiste en los países, especialmente de Brasil, donde pues vienen presentando casos tanto en humanos y con alguna mortalidad, y en otros países cercanos como Bolivia, Perú.
Colombia el año pasado tuvo casos en alguna parte del país, pero en este año no se han presentado. Con esto que queremos recordarle a cada una de las personas que antes de cumplir los 60 años, desde 1 año de edad y hasta antes de cumplir los 60 años, pues debe verificar su esquema vacunal, y si no se tiene, se debe acercarse el día jueves al servicio de vacunación para ser vacunado. La vacuna generalmente se coloca en este momento a los 18 meses de edad. Encontramos por las bases de datos que algunos bebés que han cumplido los 18 meses no se han hecho presentes para recibir este biológico. Entonces, desde los 18 meses de edad hasta los 59 años, 11 meses, se puede recibir la vacuna. Solamente en este momento se requiere recibir única dosis, no se requieren refuerzos. En el otro alerta epidemiológica que continúa en el país es la presencia de sarampión, especialmente el sarampión. Hasta la semana 22, epidemiológica 23, se llevan 26 casos en el país, de los cuales mayoría, 24 de ellos, corresponden a personas que vienen de Venezuela y contactos de personas que han llegado de Venezuela. De colombianos se han presentado 2 casos, de los cuales corresponden también a contactos de personas o de casos venezolanos. De estos casos ya se notifica un caso en personal de salud médico, el cual pues alerta la situación que se puede presentar en todo el país y en cualquiera persona que no tenga colocada en su vida una o 2 dosis. A los niños esta vacuna se le coloca como triple viral, se coloca al año, y a los 5 años se le coloca un refuerzo. En los años 2000, 1999, 2000, 2005, 2010, 2011, se realizaron jornadas extensivas de vacunación para toda la población hasta los 39 años. Entonces esto hace que en este momento la prioridad es buscar los niños entre 1 año y 10 años antes de cumplir los 11 y verificar si se tiene o no que se le puede colocar la triple viral. En relación a la difteria, otra alerta epidemiológica que hay a nivel nacional, ese caso es la presencia de 2 casos de difteria, o la enfermedad que causa aquí en la faringe una membrana, y que pues es una de ellas es altamente letal. Los casos son 2 niños que vienen de Venezuela, hacen la enfermedad y finalmente fallecen. Entonces esta vacuna pues se encuentra en la que se le aplica a los niños en la DPT, y que se recibe a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, el refuerzo de los 18 meses y a los 5 años. O sea, son 5 dosis que se reciben, y que se requiere pues que cada padre de familia revise el esquema de sus niños, si se tiene o no se tiene. También invitamos a los padres de los niños de mayores de 6 años hasta los 10, antes de cumplir los 10 años, que revise si no se tiene esta vacuna, o sea, no se soporta esta vacuna y no se recuerda haber colocado la DPT de refuerzo a los niños. Se dispone de la DPT celular, la cual no le causa efectos al niño y le protege contra estas enfermedades. Entonces, revisar si el niño ya tiene 6 años, 7, 8, 9 y antes de que cumpla los 10, para ver si no la tiene, acercarse, porque se dispone de esta vacuna en este momento. Y pues la otra alerta a nivel del país o diferentes partes del mundo, pues es la circulación ya normal de la influenza, la cual reporta aumento de algunos casos a nivel de Colombia. Uno de ellos fue reportado en Santander de influenza H1N1, y en otros lados pues se reporta H3N2. Entonces pues estos eventos ya son propios de las áreas o los municipios, porque estos virus quedan circulando y se dan especialmente es por el cambio climático. Entre el sol y la lluvia se genera un mayor brote. Entonces, ¿qué invitamos? A que todos los bebés desde los 6 meses hasta los 35 meses deben recibir mínimo 2 dosis, y los niños mayorcitos 1 dosis.
Las gestantes son prioridad, que se revise que el esquema de este año tengan la vacuna a partir de las 14 semanas de gestación del lote que se está colocando 2018, no de la del 2017. Entonces la del 2018 se empezó a colocar a finales de abril hasta la fecha. Entonces se debe revisar y si no se tiene, la gestante debe acercarse para que sea vacunada con el biológico de esta cepa. Y para los mayores de 60 años también son nuestra prioridad, o aquellas personas que tengan enfermedades crónicas, hipertensos, diabéticos, obesos, que tengan alguna patología crónica, es importante que se acerquen. Cualquier persona, trabajador de la salud, debe tener su esquema anual de la influenza, y cualquier persona de cualquier edad se dispone de la vacuna, puede acercarse desde las 6 meses en adelante. Estas vacunas se colocan regularmente en el servicio de vacunación de lunes a jueves en el horario de 8 hasta las 4 de la tarde, jornada continua, los días viernes desde las 8 hasta las 2 de la tarde y los días sábados, domingos y festivos desde las 8:30 hasta las 10:30 de la mañana. Como requisito traiga su carnet, su documento de identidad y soporte para poderle prestar el servicio.